Dios les bendiga a todos en este hermoso día. Quiero bendecir sus vidas hoy con este programa. Vamos a ver nuestra tercera arma que el Señor nos va a enseñar hoy. Les recuerdo que estuvimos hablando de esa primera arma, imprescindible para el Hijo de Dios, que no podía ser de otra manera, era la oración. La oración es el arma por excelencia. Después estuvimos viendo que no podemos descuidar la meditación y estudio de la palabra del Señor, acompañado de la práctica de ella, porque no es saber, ni entender, ni leer, sino vivir lo que uno ve en la palabra. Eso es lo importante. Eso es lo que hacía Cristo. El primero hacía y después enseñaba. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer y después enseñar. Tenemos que leer y después practicar. Y esa es la vida del cristiano. Por eso esas armas que el Señor nos da en este año, porque va a ser un año difícil, un año complicado, pero el Señor nos equipa con esas armas para que nosotros las utilicemos, para que aunque estemos atravesando momentos duros y difíciles en nuestra vida, salgamos victoriosos y airosos de ellas, porque el Hijo de Dios no depende de lo que esté, de las circunstancias que esté pasando en ese momento. El Hijo de Dios depende de Dios en todo momento. Y a la oración y a la meditación o lectura de la palabra del Señor le va a acompañar, hermano, en esta tercera arma, efectivamente, familia, la adoración. La adoración a Dios es la tercera arma que el Señor nos da. Y esto es muy importante hablar de este tema porque creo que hay mucha confusión en el pueblo de Dios con la adoración. Siempre tendemos a pensar que la adoración es en la iglesia, el tiempo que estamos cantando o adorando. Pero eso, hermanos, no es una verdad absoluta. Porque vamos a ver hoy cómo la adoración surge de un corazón que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. La verdadera adoración surge de un corazón que conoce a Dios. Si yo no conozco a Dios, no puedo adorar a Dios. O dicho de otra manera, mi adoración va a depender del entendimiento o conocimiento que yo tenga de Dios. Esto es muy importante que podamos entenderlo, porque el cristiano está llamado a ser un adorador 24/7. Un cristiano no es llamado a ser un adorador el domingo en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque el verdadero adorador es el verdadero Hijo de Dios, que en todo lo que hace intenta adorar a Dios. De ahí que dice la palabra del Señor que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Entonces quiero dejar esta base sentada. La adoración no es el tiempo que estamos en la iglesia adorando. De ahí la famosa frase que todos conocemos: yo voy a la iglesia a adorar a Dios. ¿Eso quiere decir que antes no lo estábamos adorando? Sería mejor dicho, voy a la iglesia a seguir adorando a Dios junto a mis hermanos. Porque el cristiano, el Hijo de Dios, utiliza esta arma de la adoración todo el día. Estoy en el trabajo, pero estoy adorando a mi Dios. Estoy en la tienda, pero estoy adorando a mi Dios. Necesitamos ser adoradores 24/7. Pero lo más importante es que tenemos que conocer quién es Dios. Y cuando uno conoce quién es Dios, entonces verdaderamente adora a Dios. Porque sabe y ve y está viendo en su vida que Dios es real. Entonces no hay otra cosa que hacer que adorarle, que postrarnos. Cuando conocemos a Dios en su santidad, no podemos hacer otra cosa que adorarlo. Cuando conocemos a Dios con su perdón, no podemos hacer otra cosa que adorarlo. Cuando vemos a Dios con su misericordia, no podemos hacer otra cosa que adorarlo. Amada familia del Señor, el verdadero adorador es aquel que conoce a Dios. No es aquel que va al culto a cantar una canción. Viene el adorador tal, de tal lugar. Hermanos, que no nos engañen. El verdadero adorador es aquel que ha nacido de nuevo y como conoce quién es su Dios,
como Él sabe de qué lo ha perdonado, como Él sabe de qué lo ha liberado, como Él sabe de dónde lo ha sacado, entonces surge una adoración del corazón, una adoración de lo más interior, de nuestro ser. Sale la adoración a Dios, pero cuando conocemos quién es Dios, ¿cómo yo voy a adorar a algo que no conozco o que no sé? Por eso, la adoración, a menos que salga de un corazón que ha conocido a Cristo, va a poder adorar a Dios. Va a poder cantar, pero no adorar a Dios. Y quiero, querida familia, antes de terminar, leer en el Evangelio de Juan. Aquí hablo un poquito. En el capítulo 4, en el versículo 22, 23 y 24. Y nos dice así la palabra del Señor. Fíjense, versículo 22 del Evangelio de Juan, capítulo 4. O lo que es lo mismo, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22. Y nos dice así la palabra del Señor. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Aquí está bien claro, hermano. Los únicos que pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad son sus hijos. Nadie puede adorar a Dios por el espíritu si no es hijo de Dios. Podemos cantar en nuestra carne, podemos cantar una melodía, pero nunca adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Saben por qué nadie puede adorar a Dios en espíritu y en verdad menos que sea su hijo? Porque cuando uno es hijo de Dios, tiene contacto con la oración, tiene contacto con la palabra del Señor, y ese conocimiento que nosotros adquirimos de Dios nos lleva a adorarle. Por eso nadie puede adorar a Dios a menos que el Espíritu de Dios esté en él. Y espero que este mensaje esté siendo edificante para tu vida, para que puedas verdaderamente entender y comprender que el verdadero adorador es aquel que ha nacido de Dios, aquel que el Espíritu Santo está en él, es el que puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y eso nos lleva a cosas que no podemos explicar, como que yo estoy pasando problemas y estoy pasando adversidades, pero yo tengo una vida de adoración a Dios. No lo entiendo lo que está pasando, no lo comprendo, pero yo levanto mis manos y adoro a mi Dios. Me encierro en mi cuarto, me tiro al suelo y empiezo a adorar a mi Dios. Y yo no puedo entender ni comprender por qué, pero eso es lo que hace un cristiano, un hijo de Dios. Utiliza esta arma de la adoración. Un hijo de Dios verdadero adora a Dios en medio de los problemas y de las dificultades. Es por eso que una persona que no es cristiana no tiene hueco en su mente para adorar a Dios en un momento difícil, porque Dios no está reinando en su vida. Por eso yo te animo, mi hermano y mi hermana, si estás escuchando esta palabra, este mensaje corto, pues tienes que empezar a buscar a Dios de verdad. Tienes que tirarte al suelo y empezar a adorar a Dios. La adoración, necesitamos, el Hijo de Dios necesita adoración. Un hijo de Dios no puede estar sin adorar a Dios, es imposible. El Espíritu mismo te lleva a adorarle. Por eso, mi amigo y mi amiga, y ya con esto le quiero dejar a todas aquellas personas que me estén escuchando, estén viendo estos videos que estamos lanzando de la oración, de la lectura, de la adoración, y les suene pues como a chino. Quiero decirte, mi amigo, que le pidas perdón al Señor por todos tus pecados. Que verdaderamente esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de tu ser en esta noche. Yo le pido al Señor que estas palabras que yo lanzo hoy toquen el corazón de aquellos que han de ser salvos. Y si hoy estás sintiendo que tu corazón es tocado, pídele perdón al Señor por tus pecados. Ahí donde te encuentres, pídele al Señor perdón por tus pecados. Dile que te perdone. Dile que quieres cambiar, que te ayude a cambiar.
Porque si sientes la necesidad de pedirle al Señor perdón por tus pecados, es porque el Espíritu Santo está trayendo convencimiento, ha traído convencimiento a tu vida. Ya lo que necesitas es ponerte en pie, empezar a tener contacto con la palabra del Señor, y vas a ver cómo ese perdón que Dios hace en tu vida te va a llevar a un cambio radical en tu vida. Vas a empezar a odiar el pecado, vas a empezar a sentir, con perdón de la palabra, asco al pecado, vas a querer buscar las cosas de Dios, vas a querer empezar a orar, a sentir esa necesidad de oración, vas a empezar a sentir, como esa segunda arma, la necesidad de conocer a Dios por medio de la palabra. Y sin más remedio, después de hacer estas dos cosas, vas a sentir la necesidad de tirarte al suelo y de adorar a tu Dios, porque Él te ha dado vida y vida en abundancia, porque el Hijo de Dios vive toda su vida en adoración. Toda la vida del Hijo de Dios es una continua adoración a Dios, porque Él sabe lo que Dios ha hecho por él, porque el cristiano sabe de dónde Dios lo ha sacado. Entonces no hay más remedio que postrarse y adorar a Dios. Y aún en el momento difícil y oscuro que vamos a atravesar en nuestra vida, nos postramos y adoramos a nuestro Dios, porque entendemos quién es Dios. Por eso dije al principio que la adoración se basa en el conocimiento que tengamos de Dios. Así que, mi amigo y mi amiga, adorar a Dios no es ir el domingo a la iglesia. Adorar a Dios es continuamente, todos los días y en todo momento. Dios te bendiga, Dios te guarde, y ojalá que esta tercera arma, la adoración, podamos usarla cada día como debemos. Dios le bendiga y un fuerte abrazo.